Buenos días, gracias por acompañarnos a este nuevo encuentro de mercados, desayunos de mercado, la visión de los portfolios. En esta oportunidad nos acompaña la gente de Delta Asset Management, una de las administradoras de fondos comunes de inversión, APIC, como se llama ahora, de más trayectoria en la Argentina y de más presencia dentro del mundo independiente. La idea de esta charla es acercarles primero la visión, digamos, de la consultora del estudio Arria, Sumacro. Nos acompaña Fernando Marengo, economista jefe del estudio, ¿sí? Es una de las consultoras más reconocidas, te diría que el tucumano más importante fue Palito Ortega, que yo me acuerdo. Por otro lado, después de la presentación de Fernando, nos va a acompañar Sebastián Liudminas, que es el Client Portfolio Manager de Delta, acercándonos un poco la visión de la compañía respecto de las principales variables y estrategias que aplican hoy para los fondos. Pasadas estas dos presentaciones, que nos llevarán unos 50-60 minutos, la idea es que a través del chat nos hagan llegar todas sus preguntas y pimponeemos algunas con Fernando y con Sebastián. Sin mucho más introducción, Fernando. Muchas gracias, Aníbal, por la presentación. Muchas gracias a Delta y SIC por la invitación y la posibilidad de estar con ustedes esta mañana. Voy a compartirles una presentación. A ver, para entender el análisis de cualquier economía, ¿qué es lo primero que hay que analizar? Que lo que ocurre internamente en una economía está determinado por lo que pasa por factores externos, factores internos y temas exógenos. Y vamos a tener que recorrer en el tiempo que tenemos estos tres temas para poder plantear un escenario de qué puede pasar en Argentina pre y post elecciones. Dentro de los factores externos, ¿cómo le afecta al país la situación internacional? Básicamente precios internacionales, movimientos de capitales. Y lo tercero, ¿cuál es la situación de nuestros socios comerciales? ¿Cómo le va a los países a los cuales nosotros le vendemos nuestros productos? Dentro de los factores internos, tenemos que hablar de la política fiscal y la política monetaria y crediticia. Y después hay factores exógenos, como siempre hablamos del clima, pero ahora le tenemos que sumar la pandemia, que es un factor clave, digamos, para entender la dinámica y qué podemos esperar de la situación económica tanto del mundo y cómo esa situación económica mundial impactará en la región y en el país, y asimismo qué está ocurriendo con la pandemia en Argentina. ¿Por qué es importante hablar de la pandemia? A ver, hay que tener en claro que lo que hizo la pandemia fue atacar las bases de la economía moderna. La economía moderna se basa en la especialización y el intercambio, y la pandemia nos obligó a todo el confinamiento, y el confinamiento frenó la posibilidad de intercambio. Entonces atentó contra la base de la economía moderna. En la medida que la vacunación va avanzando, hay menos confinamiento, y en la medida que hay menos confinamiento, se recupera actividad económica. Entonces, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Esto es la cantidad de contagios cada millón de habitantes, un promedio de 7 días a nivel mundial. Y se ve claramente la primera ola hacia fin del año pasado, la segunda ola en abril-mayo de este año, y cómo vienen cayendo los contagios a nivel mundial. Esto es lo que ocurre en Asia, excluido China y Japón, fuerte crecimiento y una posterior caída, pero claramente cayendo en la medida que avanza el proceso de vacunación. Esto es Europa, un fuerte máximo en octubre del año pasado y después otros dos picos, pero de nuevo en mínimos en mucho tiempo. Esto es lo que pasa en el norte de América, que es básicamente Estados Unidos, también un fuerte pico a fin del año pasado y una abrupta caída. Sudamérica de contramano, Sudamérica viene creciendo y se encuentra en niveles máximos, y China y Japón casi en el eje de abajo, no se lo ve, con algunas dudas respecto a las estadísticas de China que no muestran casi casos de contagio. Y esto es lo que está pasando con los fallecimientos. A nivel mundial caen los fallecimientos, con Asia y China aflojando, Europa cayendo fuerte,
América del Norte, una fuerte caída en la cantidad de fallecimientos. Sudamérica no, Sudamérica llegó a un máximo que fue superior al que se vio en el resto del mundo, aflojando pero todavía en niveles elevados. Y China y Japón de nuevo en el eje de abajo, casi imperceptible. ¿Qué es lo primero que vemos de la pandemia? Lo primero que vemos de la pandemia es que a nivel mundial está aflojando, que cuando lo separamos por regiones, Europa y yo diría Estados Unidos están logrando reducir de manera muy fuerte la cantidad de contagio y la cantidad de fallecimientos. Esto es consecuencia del proceso de avance de la vacunación y en la medida que más se vacuna hay menos confinamiento y cuando hay menos confinamiento hay más actividad económica. Y acá hay un punto que se está debatiendo mucho a nivel mundial y que uno en la estadística los ve, que cuando uno separa los países por nivel de ingreso, se ve que los países de mayor ingreso vacunan más que los de menor ingreso. Entonces, si separamos el mundo entre los que más vacunan y los que menos vacunan, veremos que los que más vacunan son los de mayores ingresos y son los que están experimentando recuperaciones económicas más veloces, más rápidas. ¿Esto qué hace? Estas son las proyecciones del Fondo Monetario. Dice que el mundo el año pasado, actividad económica cayó 3,3%. Las economías avanzadas cayeron 4,7% y las emergentes 2,2%. Y esta es la proyección para este año. ¿Qué dice? El mundo cayó 3,3%, pero este año va a crecer 6%. Entonces, a nivel mundial, en realidad, este año se recuperaría la caída del año anterior y terminaríamos en un nivel superior al 2019, con lo cual se recuperaría la crisis del 2020, pero con economías avanzadas que cayeron 4,7, crecen 5,1, liderando acá Estados Unidos, que el año pasado cayó 3,5, este año crece 6,4 y recupera toda la caída y queda por encima del 2019. Y economías emergentes que cayeron 2%, este año crecerían 7%, pero explicado fundamentalmente por lo que pasa en lo que se llama economías en desarrollo de Asia, que cayeron 1%, este año crecerían casi 9%, que esto lo explica China y la India. Pero si vemos América Latina, de nuevo, el año pasado cayó 7%, este año crecería menos de 5%, y todavía quedaría en un nivel por debajo de lo que era el año 2019. Ahora bien, vamos a hablar un poco de Estados Unidos, Europa y China, pensando en los impactos que tiene la situación económica fundamentalmente de Estados Unidos sobre mercados financieros, commodities y por ende en la región y fundamentalmente en Argentina. ¿Por qué Estados Unidos? Este es el PBI mundial. El PBI mundial, 25% lo explica solo Estados Unidos, 17% China, 15% la zona del euro, y el otro 40% del resto del mundo. Entonces, si queremos entender qué va a pasar con el mundo en el próximo periodo, bueno, tenemos que entender fundamentalmente qué pasa en Estados Unidos y asimismo qué está pasando en China y en la zona del euro. Este es un indicador que se llama el PMI, que es una intención de compra de gerentes de empresas, y toda vez que estoy arriba de 50, el indicador es positivo, por debajo de 50 es negativo. Y esto es lo que pasó en la zona del euro. Fuerte contracción del índice en plena pandemia, fuerte recuperación, y a una Europa que le cuesta, oscila en torno a 50, o sea, tiene momentos positivos, momentos negativos, oscilando alrededor de eso, le cuesta la recuperación. Esto es Estados Unidos, cayó recuperación y a partir de ahí no para de crecer. Esto es China, cayó antes porque la pandemia empezó antes, recuperación y siempre en terreno positivo. Y esto el Reino Unido, algo parecido a la zona del euro con algo más de volatilidad. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que las principales 3 regiones del mundo, los principales 3 países del mundo, superaron la situación de pandemia, están en un proceso de crecimiento sostenido, salvo la zona del euro que le cuesta un poco más, pero los últimos meses empezó a crecer. Cuando uno trata de explicar por qué a la zona del euro le cuesta un poco más, yo diría que la principal limitante que tuvo Europa fue que trataron de colocar deuda de manera conjunta para financiar un paquete fiscal, digamos, no colocar deuda por país, sino una deuda en euros de la zona del euro, y el Congreso Europeo no autorizó esta emisión de deuda, con lo cual los paquetes fiscales fueron muy inferiores a lo que pudo hacer Estados Unidos. Ahora bien, entrando en Estados Unidos, ¿cuál es el punto? Fuerte aumento del gasto y
Y a ver, lo que tenemos que determinar acá, ese incremento del gasto, cuánto va a actividad económica y cuánto empieza a ir a precios. Hoy la gran duda que tiene el mundo es si Estados Unidos está enfrentando un proceso inflacionario. Para tener idea de por qué nos preocuparía que haya inflación en Estados Unidos, si hay inflación en Estados Unidos, las tasas de interés internacionales van a subir, ya sea porque lo decide la Reserva Federal o porque el mercado hace que las tasas suban a medida que suba la tasa de inflación. Ahora, cuando suben la tasa de interés, hay menos fondos para economías emergentes. Digamos, eso no es lamentablemente una preocupación para Argentina porque no accedemos a los mercados internacionales de financiamiento, pero tiene impacto sobre el precio de materias primas. Digamos, en la medida que suben las tasas de interés internacional, cae el precio de materias primas, y eso a algunos países los afecta porque no pueden colocar deuda, pero en el caso puntual de Argentina el problema es un problema que podría impactar por el precio de materias primas. ¿Cuál es la situación de Estados Unidos? Esta es la evolución del déficit fiscal en el año 2017, 2018, 2019 y esto fue el 2020. Plena pandemia que hizo el gobierno americano una fuerte expansión fiscal, lo que el año anterior había sido un déficit de menos de 5 puntos del producto con Trump y que ya era un déficit elevado, se fue a más de 15 puntos del producto, pero era una situación completamente justificada. ¿Justificada por qué? Porque en plena implosión económica había que hacer salir a hacer sustentar lo que pasaba con la situación sanitaria y social en el momento que caía actividad económica. Entonces me caía la recaudación y tenía que salir a expandir el gasto y me llevó a este nivel de déficit. Ahora, a fin del año pasado, la economía americana ya se veía con claros síntomas de recuperación. Y a pesar de eso, este año, de nuevo, Estados Unidos está con un fuerte déficit, hasta el mes de mayo va con un déficit de 10 puntos del producto, y la proyección es que termine de nuevo con 15 puntos del producto. A mi parecer, la verdad que es un impulso fiscal absolutamente injustificado el que se está llevando a cabo ahora. ¿Por qué? Porque la economía americana está creciendo y de manera saludable. Ahora, siempre la pregunta es, esos déficits fiscales, tanto para Estados Unidos, después nos vamos a hacer la pregunta para Argentina, es cómo se financia ese déficit fiscal. Este es el déficit fiscal americano. ¿Y cómo se financió? Bueno, acá el área verde es la colocación de deuda que le hizo el gobierno americano a la Reserva Federal. En plena pandemia se financió colocando deuda a la Fed y además deuda al sector privado. Entonces, todos los déficits que había en este periodo se financiaba vía colocación de deuda. ¿Qué tiene de particular la colocación de deuda? Es que en el momento que yo coloco deuda le estoy sacando poder de compra a alguien para consumir más yo. Entonces, una transferencia de poder de compra. Ahora, ¿qué vemos a partir de enero de este año? Primero, que los déficits son más chicos que la pandemia, sí, pero hay momentos de déficit elevado, injustificado, de nuevo para mí, por la situación de la economía real americana. Y lo segundo que se ve es que la colocación de deuda ya no es tan grande. ¿Y cuál es la principal fuente de financiamiento de este déficit? Lo que llamamos acá disminución de caja. ¿Qué quiere decir? Durante la pandemia el gobierno americano colocó más deuda de la que necesitaba, ese excedente lo depositó en la Reserva Federal y ahora los déficits actuales se están financiando sacando esos depósitos que hizo en la Reserva Federal. Entonces, en vez de haber una transferencia de poder de compra, lo que hay ahora es una emisión monetaria lisa y llana. Eso lo podemos ver en el siguiente gráfico. Esto fue la compra de activos que hizo la Reserva Federal desde que empezó la pandemia, y esto fue la inyección de liquidez efectiva. ¿Qué quiere decir? Que la Reserva Federal compraba mucho más activos de la liquidez que inyectaba en la economía, porque compraba bonos del Tesoro y compraba deuda privada, pero después todos esos recursos volvían como encajes excedentes de las entidades financieras o volvían como depósitos del Treasury dentro de la Reserva Federal. ¿Y qué es lo que se ve? Que a partir de principio de año eso cambió. Digamos, el balance de la Fed se volvió expansivo. ¿Por qué? Porque ahora el Tesoro empezó a sacar los depósitos que tenía dentro de la Fed. ¿Para qué? Para financiar su déficit fiscal. Entonces, lo que antes se financiaba con transferencia de poder de compra, ahora se financia con emisión monetaria.
¿A dónde fue ese déficit fiscal? Esto es la evolución del ingreso de los individuos americanos en concepto de remuneración a su trabajo. Y se ve que la pandemia afectó el ingreso laboral, después se recuperó y actualmente el conjunto de los trabajadores americanos ya reciben ingresos similares que en la situación prepandemia. Este es el ingreso de rentas de la propiedad y estas son las transferencias que le hizo el gobierno en concepto de subsidio. Y fíjense cómo hay momentos de fuerte transferencia en concepto de subsidio. Ahora bien, ¿a qué se destina? Perdón, lo primero que hay que notar acá, desde que empezó la pandemia, en ningún mes los individuos americanos tuvieron ingresos inferiores al prepandemia. Entonces, ¿qué significa esto? Que la inyección de liquidez que hizo el gobierno americano a los americanos fue fenomenal. Digamos, nunca el nivel de ingreso fue inferior al prepandemia. Ahora bien, ¿a qué se destinó ese ingreso? Una parte a gasto. Fíjense cómo cayó el gasto en la pandemia, cómo se recuperó, pero hoy los niveles de gasto de los americanos es similar al prepandemia. Entonces ya se recuperó el nivel de consumo. ¿A dónde más va ese ingreso? Otra parte va al pago de impuestos y otra parte va a ahorro. Todo el ingreso que yo no consumo ni pago de impuestos se termina ahorrando. Y fíjense de nuevo lo importante que son los niveles de ahorro en los momentos de mayores subsidios. Y ese ahorro es un ahorro financiero. ¿Qué quiere decir un ahorro financiero? Que yo tengo que demandar algún activo financiero para canalizar ese ahorro. Entonces veamos qué pasó con lo que fue a consumo. Lo que fue a consumo generó esto. Estas son las ventas minoristas de Estados Unidos. Caída en la pandemia, recuperación, gradual recuperación, y con el último paquete de Biden de marzo, las ventas minoristas llegaron a récord histórico. Nunca las ventas minoristas en Estados Unidos fueran tan altas como en abril. En mayo cayó un poquito, pero sigue en niveles récords. E incluso este nivel de mayo tiene un solo sector que está en récord histórico, que es el sector de restaurantes y bares. ¿Qué es lo que se empieza a ver en la economía americana? Que se empezaron a vivir de alguna forma lo que se conoció en los años 20 como los años locos. Era gente que viene de un aislamiento, de estar encerrada, que de golpe tiene el recurso en el bolsillo y se lo deja salir a la calle. ¿Y qué hace la vida? La gente sale a disfrutar la vida. Y acá vemos cómo en Estados Unidos se está disfrutando la vida. Ahora esto, en la medida que siga ocurriendo, tiene dos impactos. Un impacto es mayor actividad económica, el otro impacto podría ser mayor inflación. Ahora bien, dijimos otra parte va a ahorro. Entonces, ¿cómo ahorro yo? ¿Compro bonos o compro acciones? Es la forma de ahorrar. Bueno, fíjense lo que pasó con el índice de acciones a nivel mundial y en economías desarrolladas. La caída de la pandemia, la recuperación. En agosto del año pasado ya estaba en el nivel prepandemia los índices de acciones, pero fíjense toda la suba posterior. Cuando uno tiene que explicar toda esta suba posterior en el precio de las acciones, ¿por qué está explicada? Bueno, por ese incremento extraordinario en la tasa de ahorro. Al mismo tiempo, el ahorro que fue a demandar bonos, subió el precio de los bonos y bajó la tasa de interés, con lo cual esto tuvo un nuevo efecto al bajar la tasa de descuento sobre el precio de acción. Ahora, el mundo de emergentes algo distinto y Latinoamérica completamente diferente. Caída, una recuperación que le cuesta más y todavía en dólares no llegó al nivel prepandemia. Y esto es lo que pasó con la tasa de 10 años, que tocó mínimos de 0,5%, se recuperó y actualmente está en torno a 1,5%, pero a niveles muy bajos de tasa de interés. Ahora, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es por la creciente inflación, y no solo en Estados Unidos. Uno ve que en Europa la inflación se empieza a acelerar, uno ve que en China la inflación se acelera, uno ve que en Brasil la inflación se acelera y el Banco Central brasilero ya empezó a subir tasa de interés para tratar de desacelerar esa presión en la inflación. Pero esto es Estados Unidos. En el eje de la izquierda, si uno ve el índice total, variaciones interanuales, la inflación ya está en torno al 5%, cuando el objetivo es tener una inflación del 2%. Si a esto se le sacan los precios más volátiles, esto es lo que se llama la inflación núcleo, está en torno al 4%, claramente arriba del 2%, explicado no tanto por alimentos, pero sí por una vivienda que sube. ¿Por qué sube vivienda?
porque con la tasa de ahorro y las bajas tasas de interés, de nuevo Estados Unidos empieza a experimentar una incipiente recuperación en el mercado de real estate, digamos, el precio de las viviendas, y esto es lo que pasó con transporte y energía, ambos índices tirando para arriba. Ahora, si uno quiere pensar qué va a pasar con la inflación a futuro, básicamente tenemos que ver si a la economía le queda capacidad ociosa. Esto fue la destrucción de empleo del sector de ocio y hospitalidad en Estados Unidos, destruyó 50% del empleo, pero actualmente está 15% por debajo de prepandemia. Fíjense la recuperación que tuvo el sector más castigado. Y esto es lo que pasó con la economía total. Cayó 11% el empleo y actualmente está a 3% del nivel anterior. Entonces, con este nivel de empleo total, ¿hace falta paquetes de estímulo como lo que ya aprobó Biden y quiere hacer un nuevo paquete absolutamente injustificado al futuro? Definitivamente creo que no. Si uno ve, digamos, todos los sectores de la economía americana aún están por debajo de la situación de empleo prepandemia, pero fíjense en ocio y hospitalidad llegó a destruir 8 millones y medio de puestos de trabajo y ya recuperó 6 millones de los 8 y medio que recuperó, el sector más castigado. Es cierto, a la economía todavía le faltan, digamos, crear 7 millones y medio de puestos de trabajo para volver a la situación prepandemia, pero se ve que esto se va recuperando de manera rápida. Ahora bien, esa situación de prepandemia, digamos, es lo que hoy dice la Reserva Federal, que es la principal variable para tratar de ver qué va a hacer a futuro con tasa de interés. Esta la capacidad ociosa industrial llegó a 38%, fíjense cómo cayó y empieza a acercarse a los niveles prepandemia, entonces ya no hay tanta capacidad ociosa, y este es el desempleo, que estaba, es cierto, por debajo del 4%, llegó al 15%, pero del 15% hoy está abajo del 6%. ¿Cuánto demorará en volver a la situación prepandemia? Ahora bien, ayer la Reserva Federal habló y decidió dejar la tasa de política monetaria invariada y al mismo tiempo seguir con la compra de activos que venía hasta el momento. Y la verdad que yo esperaba que empiece a dar alguna señal de que en algún momento va a subir la tasa de interés. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es elevado, porque se lo está financiando con emisión monetaria, porque el consumo, las ventas minoristas están en récord histórico, porque se está creando empleo, porque el PBI americano está creciendo a un ritmo del 6,5%, cuando su potencial es del 2,5%. Entonces, se ve que hay una recuperación, es cierto, después de una crisis profunda, pero la velocidad a la cual está creciendo la economía americana es insostenible. Y en realidad, si bien la Fed decidió dejar su política monetaria invariada, llama la atención lo que son las proyecciones que acompañan el comunicado de ayer. En el comunicado de marzo, estas eran las proyecciones de crecimiento de los miembros de la Fed. Digamos, la mayoría decía la economía va a crecer entre 6,6 y 6,7, pero con con muchos pensando que la economía iba a crecer menos de 6% este año. Y ayer, ¿qué dijeron las proyecciones? Esto. La inmensa mayoría de los analistas de la Fed dicen que este año la economía va a crecer más de 7%. Y fíjense cómo se desplazó hacia la derecha todo lo que antes estaba por debajo del 6%. O sea, los mismos miembros de la Fed están diciendo la economía este año va a crecer mucho y más de lo que pensábamos en marzo. Ahora fíjense inflación. Esto era lo que los miembros de la Fed proyectaban de inflación. 11 miembros decían que la inflación iba a ser entre 2,3 y 2,4 este año, y nadie superaba el 3% de inflación para este año. Y esta es la nueva proyección. Nadie por debajo del 3% y la mayoría está con una inflación arriba del 3,3%. Entonces, la verdad que a mí personalmente me llama la atención que la Fed todavía no empiece a dar señales de que en algún momento va a empezar a tomar medidas para tratar de volver a encarrilar esta tasa de inflación. Y esta es la proyección de los miembros del Fed respecto a la tasa de política monetaria. Este año ninguno espera suba de tasas. En marzo 4 decían en 2023 se subirá la tasa. Ahora bien, cuando vemos la proyección de ayer, ningún miembro de la Fed espera suba de tasa este año, pero ya hay 7 miembros que esperan subas el año que viene, y fíjense, para el 2023 ya la mayoría espera suba de tasas, incluso algunos que la tasa debería ir hasta 1,75 casi.
De nuevo, si la economía americana sigue al ritmo de recuperación que viene teniendo actualmente, yo no descartaría que antes de fin de año tenga que haber alguna suba en la tasa de interés. Veremos cómo se sigue desarrollando, pero de nuevo, el déficit fiscal, la forma de financiamiento, el crecimiento, el nivel de consumo y la tasa de inflación, todos son indicadores de que, digamos, la tasa de inflación está creciendo, y si bien la Fed dice son efectos temporales, veremos si son temporales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay dos formas de combatir la inflación. O la Reserva Federal se anticipa y empieza a tomar medidas precautorias y se logra lo que se llama un soft landing, que es reducir la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de manera armónica, mientras que si se le dispara la tasa de inflación y tiene que salir a correrla por detrás, va a tener que tomar medidas más agresivas, y esas medidas más agresivas generalmente generan hard landing, donde un hard landing es una desaceleración, más violenta de la tasa de actividad y una suba de tasa de interés más violenta. Y eso claramente repercutiría en todo el mundo, en economías emergentes y claramente en Argentina. Ahora bien, entrando más en precio de materias primas, esto es el diferencial de tasa a 2 años, está estabilizado Europa contra Estados Unidos, y una relación dólar-euro en torno a 1,20, que con cierta volatilidad yo sigo sosteniendo que se va a mantener en torno a 1,20. Esto es muy importante para determinar el precio de materias primas. ¿Y qué estoy diciendo? Y el precio de materias primas no veo que haya variaciones por lo que le vaya a pasar al dólar a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es una buena noticia para Argentina? Esta es la última proyección de USDA que incluye ya la campaña 2021-2022, donde se ve en la línea verde que la producción sube, pero el consumo sigue subiendo, con lo cual la relación stock-consumos se sigue manteniendo en mínimos. Y que la relación stock-consumo sigue en mínimos, de alguna forma augura que el precio de las materias primas se mantendrá en niveles similares a los actuales. Puede tener volatilidad, podría bajar un poco, sí, pero en niveles elevados para lo que son los niveles históricos. Y estos son los precios de materias primas. El oro, que va recuperando, un claro indicador de que el mercado le empieza a preocupar la inflación, digamos el oro, el refugio por excelencia en procesos inflacionarios. El precio del petróleo arriba de 70, que se sigue recuperando, pero pensando en Argentina, la soja, que empezó a subir en agosto, sigue subiendo con alguna volatilidad, pero en niveles elevados. El trigo le cuesta más, pero el otro cultivo importante para Argentina, el maíz, que llegó a tocar un máximo, aflojó, pero viene de nuevo subiendo, ambos para arriba. Entonces, si pensamos en Argentina, los factores externos, socios comerciales, precios internacionales, el mundo creciendo, recuperándose, con precios internacionales elevados, con tasa de interés por el momento baja, todo luce favorable para economías emergentes, incluso Argentina. Ahora bien, vamos a poner la política y la política económica argentina para tratar de avisorar el futuro del país. Esto es actividad económica argentina. Implosión, recuperación, máximo enero, 2 meses de caída. Y si queremos explicar esta actividad económica, hay una variable que es clave, que es la movilidad. La movilidad es qué estamos haciendo todos independientemente de la decisión del gobierno. El año pasado nos encerramos todos, implosión económica, después nos empezamos de nuevo a movilizar independientemente de las decisiones del gobierno, y esto impulsó la recuperación de actividad económica. Ahora, fíjense lo que pasó abril, mayo, y en junio, especialmente en Córdoba y en algunas otras regiones del país, esto sigue, con lo cual esto ya nos está diciendo qué está pasando con la actividad económica en los próximos datos que conozcamos, fundamentalmente segundo trimestre. Ahora bien, cuando vemos qué está pasando con la política monetaria y la política fiscal, este es el déficit fiscal. El déficit fiscal tocó un máximo en el segundo o tercer trimestre del año pasado, y a partir de ahí empezó un fuerte ajuste fiscal. Y ese fuerte ajuste fiscal, ¿por qué se dio? En parte porque subieron los ingresos, pero fundamentalmente porque se bajó el gasto. Todo el gasto extraordinario de la pandemia se lo ajustó. Entonces, este ajuste de gasto permitió la reducción del déficit. Yo digo, hoy, después de agosto, que casi desbarrancamos, el ministro cambió la política económica, empezó un fuerte ajuste fiscal, y ese ajuste fiscal, digamos, hoy es el paladín de la ortodoxia, el ministro.
Y es lo que genera todas las peleas con el, digamos, con el ala más política. Si yo tengo que proyectar a futuro qué va a pasar, con lo que le mostraba en el cuadro anterior de caída económica por confinamiento y por lo que vimos el fin de semana de encuesta, bueno, yo creo que a partir de ahora este va a ser el mejor dato fiscal y a partir de ahora el gasto empezará a darse vuelta y el déficit también empezará a crecer claramente con fines electorales. Ahora, igual que en Estados Unidos, cuando vemos cómo se financia ese déficit, bueno, el déficit en Argentina se financió durante la pandemia en gran parte con emisión de pesos y muy poco con emisión de deuda. Pero fíjense de nuevo cómo a partir de enero la emisión de pesos cayó fuertemente, porque cayó el déficit fiscal. Entonces, las áreas naranjas del déficit fiscal. Si cae el déficit, necesito menos financiamiento, emito menos pesos y coloco algo de deuda. Ahora bien, esa emisión de pesos, que es la línea de acá, fue tan baja que no logra siquiera a, a cubrir la demanda del sector privado más la demanda de entidades financieras. Entonces, si el Banco Central emite menos pesos de lo que demanda el sector privado, ¿cómo logro pesos? Vendiendo dólares en el mercado oficial de cambio. Entonces, estas áreas verdes de acá son cuántos pesos se emitieron como contraparte de los dólares que compró el Banco Central en el mercado de cambio. Entonces es menor déficit fiscal, menor emisión, una emisión por debajo de la demanda de pesos para pagar bienes personales, para pagar gastos, para pagar el aporte solidario, para pagar impuestos a la ganancia. Bueno, para todo necesitamos peso y no me lo está dando el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que obliga a esto? Y que alguien tiene que vender dólares al tipo de cambio oficial. Ahora, esta fue la compra de dólares que realiza el Banco Central en el mercado de cambio enero, febrero, marzo, abril, mayo y cómo viene junio. Y en diciembre también, lleva 7 meses consecutivos comprando dólares el Banco Central en el mercado de cambios. ¿Y esto qué le permite? Que las reservas que en diciembre eran 39.000 millones de dólares, ahora sean casi 43.000. Pero lo más importante de todo es que las reservas netas, que eran 1.100 millones de dólares, ahora son más de 6.000 millones de dólares. Recuperaron 5.000 millones de reservas netas y esto le da un importante poder de fuego a futuro al gobierno. ¿Para qué? Para controlar el tipo de cambio. ¿Por qué quiere controlar el tipo de cambio? Porque es la única política antiinflacionaria que tiene el gobierno. Este es el tipo de cambio oficial, este es el contó con liquidación que aceleró un poco y esta es la brecha que creció de abajo del 60% a en torno del 75%. Nada preocupante, pero sube. E incluso esta suba se dio en el momento que el Banco Central decidió dejar de intervenir en el contó con liqui. Hoy el Banco Central podría intervenir de nuevo en el contado con liqui y bajar de nuevo esta brecha. Yo diría casi que lo dejó ir al contado con liqui. Ahora, ¿qué está haciendo con el tipo de cambio oficial? A fin del año pasado lo depreciaba al 4,5, ahora lo está depreciando a un ritmo mensual cercano al 1. Nosotros veníamos pronosticando que el segundo trimestre la depreciación iba a ser inferior al 3%, pero está en torno al 1%, claramente por debajo. Y esta es la depreciación del contado con liquidación, con más volatilidad claramente, en otra escala, que actualmente va al torno al 4% mensual, pero también desacelerándose el ritmo de depreciación en el margen. Esa es una de las anclas inflacionarias, esta es la otra. ¿Qué pasa con las tarifas respecto a inflación? El gobierno de Macri subió el precio relativo de las tarifas respecto a la inflación. Cuando perdió las PASO, ya Macri dejó de ajustar la tarifa y cuando entró el nuevo gobierno, la política fue retraso de tarifa. Entonces, estas son las dos políticas antiinflacionarias, entre comillas, políticas, porque esto claramente genera problemas a futuro. Ahora, el dato de inflación de ayer, 3,3%, mucho más en línea de lo que nosotros veníamos esperando. Nosotros decíamos con menos depreciación, con menos ajuste de tarifa, con salario ajustando por debajo de la inflación, con menos subas de precios internacionales. Todos son factores que deberían ayudar a desacelerar la tasa de inflación. Entonces, uno debería esperar que esa tasa de inflación vaya a un ritmo más parecido a esto, yo diría, durante los próximos meses. Ahora, para terminar, dos puntos que van a ser los cruciales para definir un escenario de cortísimo plazo hasta las elecciones y de mediano plazo post elecciones.
Y acá la clave y el gran problema que tiene la economía argentina es un problema de expectativa. A ver, la ciencia económica, lo hablamos antes de la charla, es al final del día una ciencia social. Y qué ocurra con la economía va a depender qué haga el mercado, donde el mercado somos todos nosotros y todas las decisiones que vamos tomando día a día son lo que generan esas expectativas. Y esto es lo que está pasando con el índice de confianza al consumidor en Argentina que hace la Universidad de Itela. Si yo estoy arriba de 50 es positivo, abajo de 50 es negativo. Estoy en mínimo, comparable cuando le explotó a Macri en abril del 2018 la crisis, comparable con enero del 2014 cuando Kicillof tuvo que devaluar. Estamos peor que en la crisis 2008-2019 y en niveles que podría ser comparable a la crisis 2001-2002. Ese es el nivel de confianza del consumidor. Con una situación actual muy mala, se recuperó, es cierto, pero muy negativa, y con expectativas futuras también es negativa. Y esto también es curioso, porque la línea roja, las expectativas futuras, parece que el ser humano por definición es optimista, siempre está en terreno positivo, salvo contadas excepciones. Bueno, hoy la percepción es que el futuro es negativo. Y acá hay que ver dos cosas. Primero, las elecciones. Este año hay elecciones de medio término y todo el mundo habla de ganar y perder las elecciones y la verdad que es muy difícil definir qué es ganar o perder una elección de medio término. Yo me quedo con la definición de algunos analistas políticos que dicen ganar la elección o perder al final es el titular del Clarín del lunes de cómo salió la provincia de Buenos Aires. ¿Pero qué se juega en la elección? En el Senado se renueva la elección del 2015. El Frente de Todos pone en juego 15 senadores y Juntos por el Cambio 8 senadores. Pero ¿qué es lo interesante? Que el Senado, el quórum se logra con 37 senadores, el Frente de Todos ya tiene 41, ya tiene quórum propio, y si hace una elección como la del 2018, perdería un senador, pero seguiría con quórum propio. Ahora, diputados, se renueva la elección de 2017. Y acá el que pone más en juego es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio pone en juego 60 senadores, el Frente de Todos pone 51. Y si se repite la elección del 2019, Juntos por el Cambio perdería 4 diputados y el Frente de Todos pasaría de 119 a 133. ¿Y por qué es importante este 133? Porque el quórum se logra con 129. Entonces, repitiendo una elección como 2019, el gobierno se quedaría con mayoría en las dos cámaras. Hablando con un analista político, le pregunto qué debería ocurrir para que no tengan quórum propio en diputados. Y dice, deberían tener una elección a nivel nacional por debajo del 38%. Y las encuestas que se vieron el fin de semana lo ponen al gobierno en torno al 38%. Entonces, la combinación de encuestas en torno al 38%, la necesidad de tener más de 38% para lograr un quórum propio, me hacen presumir que la situación fiscal de prudencia y ortodoxia que venimos viendo desde octubre, los próximos meses lo perderemos. Y esto generará más gasto, más déficit, más emisión monetaria y eventualmente más presión sobre el mercado de cambio. La segunda variable que genera mucha incertidumbre es el acuerdo con el Fondo Monetario. Y acá hay que pensar, ¿por qué hay que acordar? Básicamente hay una necesidad financiera. Entre septiembre y diciembre hay que pagarle 4.200 millones de dólares al fondo, más los 2.400 que ya le debemos al Club de París. Estos son 6.700 millones de dólares que tenemos que pagar este año entre Club de París y fondo. Y el año que viene hay que pagar casi 20.000 millones más al fondo. Entonces, si hay algo en lo que estoy de acuerdo con la vicepresidenta, es que para Argentina es imposible pagar esta deuda. Entonces, ¿por qué hay que acordar? Por una necesidad financiera. Ahora, ¿qué va a pedir el organismo? El organismo va a pedir convergencia fiscal. Digo, no un gran ajuste fiscal, pero sí convergencia. Anda bajando el déficit y anda haciendo algún tipo de ajuste. Y al mismo tiempo, como queremos patear los vencimientos a 10 años, es un paquete, un Extended Fund Facility, y para eso hay que hacer reformas estructurales. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Prudencia fiscal y reformas estructurales, lo cual aparentemente en Argentina los dos generan costo político. Entonces, ¿por qué estaría yo dispuesto a pagar ese costo político? Si logro fondos frescos, que es imposible que el fondo me dé fondos frescos cuando ya le debo 45.000 millones de dólares,
o que logre revertir la expectativa, que el mercado diga, che, qué bien que está ahora Argentina, invertamos de nuevo en Argentina. Si yo no logro ni fondo fresco, ni revertir la desconfianza, la verdad es que es muy difícil entender cuáles son los incentivos para acordar. Entonces, esto creo que hable 3 escenarios posibles. Primero, no acuerdo o acuerdo. El no acuerdo, ¿qué significa? Un default con el fondo, que para tener una idea, ¿qué país está en default con el fondo? Cuba está en default con el fondo. Esto sería una exclusión de los organismos internacionales, no se conseguiría más financiamiento ni de Banco Mundial, ni de BID, ni de fondo, obviamente nada de mercado de capitales. Esto generaría problemas de sectores externos, una severa crisis y una incertidumbre respecto a la dinámica política futura. Ahora hay otro escenario donde uno puede decir, bueno, vamos a evitar este escenario que es malo y acordemos. Y el acordemos se abre en 2 ramas. Una es un acuerdo con el fondo que no entiende que Argentina es un país bimonetario, donde todos pensamos en términos de dólares, entonces dice a fin de año, llegaste con atraso cambiario, con atraso de tarifa, entonces ajustar el tipo de cambio, ajustar la tarifa, todo esto me genera un salto inflacionario, y después, ¿qué hago con el tipo de cambio? Flotar, dejarlo flotar libremente, porque es la forma que las variables macro se equilibren. Bueno, esa fue la recomendación del 2018. ¿Y cómo terminó? Con una severa crisis económica. Aún con un fondo que había venido con 45.000 millones de dólares, que no será este el caso. ¿Cuál es el otro escenario? Un acuerdo con un fondo que reconozca el carácter bimonetario de Argentina. Esto sería similar a los programas que hacía el fondo en los 70 y en los 80, donde ponía una meta en crédito interno neto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos pesos emitía el Banco Central para financiarlo al gobierno? Esa es la meta, no me importa qué déficit anuncie el gobierno ni nada, sino yo quiero saber cuántos pesos está emitiendo el Banco Central para financiarlo al gobierno, que te haría ajustar de una vez tipo de cambio y tarifa, lo cual generaría un salto inflacionario de una vez, pero después dejaría intervenir el mercado de cambio para estabilizar ese tipo de cambio y que no se espiralice como ocurrió en el 2018. Entonces, si uno piensa post-elecciones, yo creo que qué va a pasar post-elecciones va a estar determinado por estos 3 escenarios. Y qué ocurra, acuerdo o no acuerdo, va a depender de cómo sea el escenario político, y ese acuerdo o no acuerdo del escenario político al mismo tiempo va a condicionar lo que ocurra con el acuerdo con el Fondo Monetario, y ese va a ser el gran determinante. Paro acá y después hacemos una ronda de preguntas y le dejo a Sebastián para su presentación. Gracias, Fer. Vamos a compartir. ¿Se ve bien la presentación? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, como segunda parte, la idea es dar una visión de mercado, cómo estamos viendo el mercado de capitales argentinos, cuál es la estrategia de inversión en el contexto actual que planteaba Fernando, y después, bueno, esa visión, cómo la trasladamos a las diferentes estrategias que gestionamos en Delta. Así que, bueno, como punto de partida, acá mostrarles cuál ha sido el comportamiento, ¿no?, de los mercados desarrollados, de los mercados globales desarrollado, emergente y la América Latina, ¿no? Entonces, se ve claramente que luego de la pandemia, los mercados desarrollados han recuperado mucho más rápido que mercados emergentes, y cuando vemos puntualmente Latinoamérica también viene con un retraso inclusive dentro de mercados emergentes. Y lo que vimos en la segunda mitad de mayo, una recuperación en América Latina. Esto puede ser impulsado por el buen momentum que han tenido los commodities en los últimos meses, y bueno, vimos mercados que han performado muy bien, principalmente Brasil, que venía con un cierto retraso, México también después del resultado electoral, donde el mercado lo vio favorable, el resultado donde de alguna forma la oposición tuvo un buen resultado. Y en este contexto, bueno, Argentina también ha mostrado una buena performance, tanto los bonos como las acciones en las últimas semanas. Y ahí, bueno,
esta buena performance de Argentina en las últimas semanas puede obedecer, nosotros entendemos que principalmente es, dado lo que veíamos recién de mercados emergentes y América Latina puntual, y eso ha impulsado también tanto los bonos como las acciones, pero bueno, también hubo otras novedades, los avances que pudo haber con el FMI, con el Club de País en la visita del presidente a Europa, pero nosotros creemos que es principalmente obedece este rally que han tenido los activos argentinos al contexto que se vio para mercados emergentes y América Latina. Ahora, cuando vemos este gráfico es el bono global GD30, los bonos argentinos, bueno, fue la reestructuración el año pasado, y luego de la reestructuración los bonos han caído en un contexto donde, bueno, Argentina prácticamente no tiene pago de intereses y de capital en los próximos, de corto plazo, ¿no? Y a pesar de eso, han sufrido un deterioro los bonos argentinos. Nosotros el mercado de bonos actual y de equity, ahora lo vamos a ver también, lo vemos como en un rango de trading, y el upside que hemos tenido en las últimas semanas lo vemos como un rebote técnico dentro de un rango de trading. Ahora, cuando vemos puntualmente los bonos que están en paridades que van del 38 al 40%, ahí vemos que todavía tienen algún recorrido. Como se ve claramente, el nuevo rango de trading que se ve para los bonos está entre 38 y 42, el GD30 está en niveles de 40 aproximadamente, entonces vemos que todavía pueden tener un recorrido. Ahora, de vuelta, eso lo vemos como un rango de trading, no vemos que tenga mucho más recorrido después de ese 42, que son las dos líneas rojas que se ven ahí en el gráfico, ¿no? Y esto obedece a que bueno, el mercado está expectante qué va a pasar, como decía Fernando, después de las elecciones, ¿no? ¿Qué camino se va a elegir? Ahí Fernando planteaba 3 escenarios, y nosotros creemos que, bueno, para que estos son los bonos, si vamos al Merval, se ve exactamente lo mismo. El Merval viene en un rango de trading, nosotros lo vemos ajustado por dólar contado con liquidación, en un rango que va de entre 400 y 250, ¿no? En momentos como el peor momento de la pandemia el año pasado, el Merval testeó ese soporte de 250, en momento de la reestructuración de la deuda el año pasado llegó a 400, y bueno, a raíz como se ve en las últimas semanas, a raíz de lo que comentaba recientemente, fue devuelto a testear esa resistencia de 400, ¿no? Entonces nosotros en este contexto estamos con un posicionamiento cauteloso, creemos que luego de este upside ahí se puede volver a reconocer esa zona de 400, entonces es un momento para tener cautela y tener más un posicionamiento defensivo. La tendencia de largo plazo del Merval en nuestra visión sigue siendo bajista, venimos de niveles de inicial, es decir, la caída empezó en 2018 con niveles de 1.800 dólares el Merval contado con liquidación, a partir de ahí comenzó a caer y como vimos llegó a 250, ¿no? Entonces, en este contexto donde, ¿qué tendría que pasar para romper los 400? Bueno, tendríamos que ir a un escenario del más favorable que planteaba Fernando, con un acuerdo con el FMI, con un acuerdo consistente de largo plazo, o mismo, bueno, ver qué pasa en las elecciones de noviembre. Tal vez un mal resultado para el gobierno, eso el mercado lo puede ver como un cambio para los próximos años, y también ser uno de los factores que pueda hacer que vaya por arriba de esos 400, que es un rango muy marcado, ¿no? Pero por ahora, de corto plazo, de vuelta, nosotros en lo que respecta a la gestión de equity, mantenemos cautela, tomando posicionamiento en papeles donde vemos valor de largo plazo, nos gusta el management y creemos que puede generar valor de largo plazo. Hemos posicionado las carteras en papeles que nos han dado muchos resultados en los últimos meses, y seguimos con esa misma estrategia. Lo que respecta al posicionamiento de renta fija, bueno, recién veíamos la visión que tenemos con bonos globales, que todavía vemos algo de recorrido, pero tanto el equity como los bonos lo vemos como un rebote técnico dentro de un rango de trading. En lo que respecta a renta fija, nos encontramos gestionando activamente lo que respecta la curva SER y Dollar Link. Creemos que, bueno, de corto plazo, aparentemente
aparece más atractivo la curva SER. Ayer salió el dato de inflación de 3,3, que fue por primera vez más bajo de lo que esperaba el mercado. Obviamente eso trajo alguna reacción en la curva SER. Lo sorprendente que impactó principalmente en el tramo más largo que en el más corto, donde a priori ese impacto de menor inflación le tendría que impactar más en el tramo corto SER, pero hoy el mercado, las expectativas de evaluatoria de alguna forma siguen bajas y el mercado se sigue volcando principalmente a bonos que ajustan por inflación. Eso lo vemos en todas las licitaciones que hace el gobierno, donde el apetito está en bonos que ajustan por SER. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros seguimos gestionando activamente la curva SER. Hoy preferimos el tramo corto. Veníamos con una curva flat y creemos que en ese sentido no amerita tomar riesgo duration, como está la curva. Entonces estamos posicionados principalmente en el tramo corto, haciendo también estrategias de sintético en pesos, comprar algún bono dólar link y vender el futuro de dólar. Es algo también que hacemos en algunas estrategias de gestión activa. Por ejemplo, comprar el bono dólar link que vence en noviembre de este año y vender un futuro. A veces con esas estrategias se obtienen tasas en pesos superiores que inclusive en estos momentos de cómo se ve la curva SER de cero o tasa fija. Tasa fija y Batlar, nosotros no vemos mucho atractivo en lo que es tasa fija. Puede ser que transitoriamente en este contexto de caída de la inflación haya transitoriamente en algún momento la tasa fija pueda ser el empate o sea ganador a un activo que ajusta por inflación, pero creemos que es algo transitorio, que se pueda en los próximos meses si continúa esta tendencia decreciente de la inflación. Pero la verdad que es algo que la tasa fija es algo que no tenemos mucho en las carteras, salvo en algunas carteras de cash management o de renta fija de corto plazo, pero en las carteras de gestión activa preferimos estar posicionados, como decía, en la curva SER, hacer sintéticos en pesos, y bueno, y esos sintéticos en pesos hacerlos con bonos dólar link soberano, también algunos bonos corporativos donde nos sentimos cómodos con el crédito a 2 años que ofrecen tasas positivas y bueno, puede ser atractivo para un posicionamiento de más largo plazo. La curva Batlar también solamente lo usamos para estrategias de cash management, pero no es una curva donde donde veamos atractivo por el momento. Sí utilizamos fideicomisos financieros que normalmente ajustan por tasa Batlar, de vuelta para estrategias de cash management. Lo que refiere el posicionamiento dólar link, bueno, en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? El primer trimestre del año las expectativas evaluatorias bajaron considerablemente y es una curva que sufrió, y en las últimas semanas también, ¿no? Es que a medida, es como que la dolarización de portafolio se viene retrasando. Sabemos que estamos en un año electoral y que normalmente los inversores tienden a dolarizar portafolios previo a las elecciones, pero la visión por lo menos que tiene el mercado es como que esa devaluación se va retrasando, por eso el apetito está en la curva SER, como decía anteriormente. Pero nosotros creemos que para un inversor que está buscando un posicionamiento de mediano o largo plazo que necesita cobertura, bueno, el dólar link puede ser un buen punto de entrada a los niveles que ofrecen actualmente las curvas, ¿no? Si un posicionamiento al bono soberano que vence el año que viene está a tasas positivas, o mismo, como decía, en las últimas semanas hubo bastante emisiones corporativas a 2 años o a 2 o 3 años. Esta también, nuevas alternativas dólar link hizo también que sufriera un poco la curva, como comentara, es uno de los motivos también que entendemos que pudo haber hecho que la curva en sí haya tenido un ajuste en los últimos días. Respecto a la curva SER, ya les comenté, dentro del posicionamiento SER que tenemos, estamos principalmente en el tramo corto. Creemos que no amerita tomar riesgo duration y estamos principalmente en el tramo corto, pero bueno, nosotros tenemos un fondo, ahora lo vamos a ver, que busca ganar la inflación en el mediano y largo plazo, y en esta estrategia lo vamos gestionando activamente, pero en el contexto actual
buscamos, hoy estamos posicionados principalmente en el tramo corto. Entonces, dentro de esta visión que tenemos y cómo estamos posicionados en los fondos, acá presentarles, bueno, cuáles son las principales alternativas que gestiona Delta. Delta gestiona más de 25 fondos. La idea es que se queden con las estrategias, no con los nombres, porque son muchos fondos y se marean. Simplemente lo que queremos hoy es presentarle las diferentes alternativas, que tenemos fondos de money market, fondos de renta fija a corto plazo, fondos dólar link, alternativas SER, fondos de renta mixta, acciones y fondos en dólares. Después de la charla, si tienen alguna inquietud o quieren ver algún fondo puntual, ahí le pueden acercar todas las dudas o consultas a los asesores de CIC, y ellos lo van a ayudar y presentarle la alternativa. Hoy lo que sí le queremos presentar son las estrategias, ¿no? Entonces, empezando de menor a mayor en términos de riesgo, Delta Peso es nuestro fondo de money market, fondo con varios años de trayectoria, más de 10 años de trayectoria en el mercado. Acá es un fondo de money market puro, solamente invierte en activos a devengamiento. Es una alternativa para eficientizar liquidez de muy corto plazo, lo utilizan muchísimo compañías, tiene exceso de liquidez, a veces por el fin de semana, puede ser por un día, porque la liquidez inmediata es un fondo T0, entonces uno necesita el dinero, rescata, y en el mismo día tiene el dinero acreditado en su cuenta. Entonces es una alternativa para eficientizar exceso de liquidez de muy corto plazo, solamente adengamiento. Es un fondo que desde su lanzamiento siempre rindió positivo, todos los días presentado rentabilidades diarias positivas. La única forma que este fondo rinda negativo algún día es que algún banco no nos pague el plazo fijo, no nos pague la cuenta remunerada, pero bueno, desde su lanzamiento siempre rindió positivo. En Delta tenemos un área independiente de riesgos que monitorea y establece los parámetros y en los bancos en los cuales uno puede alocar, en el caso puntual, este fondo. Entonces buscamos posicionarnos en los principales bancos del sistema financiero. Es un fondo que está calificado AA, patrimonio de 26.000 millones de pesos, y bueno, en el contexto actual de tasas bajas, este fondo ofrece una TNA en torno al 30%, eso para que tengan una referencia de rentabilidad, y la duration es muy corto. Por regulación, el fondo no puede invertir más de 30% en plazos fijos, y después puede invertir 20% en plazos fijos precancelables, que tienen liquidez inmediata, y el resto en cuentas remuneradas bancarias o encajes en el Banco Central. Entonces, prácticamente el 70% del fondo tiene que estar en liquidez inmediata. Entonces, la alternativa más conservadora. Acá pueden ver la rentabilidad mes a mes, como pueden ver la línea, siempre, como les decía, rentabilidad diaria positiva. Después tenemos dos alternativas de fondos de renta fija a corto plazo, lo que se denomina T+1. ¿Qué significa T+1? Que uno necesita el dinero, rescata y en 24 horas tiene el dinero disponible. Acá tenemos dos alternativas. Una, que es más conservadora, que es Delta Ahorro. Este fondo nosotros lo ofrecemos como un fondo de cash management. El horizonte de inversión sugerido en este caso son 30 días. Eso es lo sugerido. Si uno necesita el dinero, rescate y de vuelta en 24 horas tiene el dinero disponible, pues es un fondo T+1. Pero acá el foco de gestión en este fondo es liquidez y calidad crediticia. Por eso también, al igual que el Delta Peso, lo ofrecemos como un fondo de cash management para eficientizar el capital de trabajo de compañías. Este fondo no invierte en bonos del Tesoro, está posicionado en bonos corporativos. Buscamos los de mejor calidad crediticia que haya en el mercado argentino, plazos fijos. Invertimos en letras de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, un crédito que nos sentimos cómodos, por eso lo incorporamos en este tipo de fondo, o bueno, puede ser alguna letra de provincia donde nos sintamos cómodos, pero la idea es no tener exposición al soberano ni en letras ni en bonos del Tesoro. La duration target de este fondo se ubica en tres meses, y hoy tiene una TNA en torno al 40%. Entonces, es una alternativa. Hoy muchas empresas lo están utilizando. Quien quiere un poco más de rentabilidad que el money market, están dispuestos a estar posicionados acá sí a activos que evaluados a mercado, pero de vuelta es un fondo que siempre ha mantenido el foco en la liquidez y la calidad crediticia, y eso de alguna forma lo refleja el rating. Tiene un rating de AA, que es dentro del segmento T+1 de los más altos, y esto obedece al perfil conservador que tiene el fondo.
En el caso de Delta Ahorro Plus, ya ahí no lo ofrecemos. No lo ofrecemos como un fondo de cash management, sino es un fondo de renta fija a corto plazo. Acá buscamos gestionar activamente las curvas de corto y mediano plazo en pesos. Es un fondo que dentro del segmento de T+1 siempre se ha destacado por estar en los primeros lugares de rentabilidad. Acá también la liquidez y la calidad crediticia son importantes, pero buscamos que el fondo se ubique consistentemente en los primeros lugares de rentabilidad cuando lo comparamos con otros fondos T+1. En el caso de Delta Ahorro, si bien la rentabilidad es importante, no está dentro de lo principal. Ahí buscamos, tal vez el fondo va a estar mitad de tabla o cuando lo comparamos con otro fondo T+1, pero ahí el objetivo es darle al inversor una alternativa lo más conservador posible dentro de la característica de un fondo T+1. Acá pueden ver la cartera, esto igual ya les comenté en que invertía el fondo, CAVA, bonos corporativos, plazo fijo precancelables, fideicomiso y liquidez. Mantenemos buenos niveles de liquidez. Actualmente, bueno, un cambio en la regulación de fondos, no podemos invertir más del 5% en otros fondos como una inversión, entonces la liquidez la tenemos 5% en fondos como una inversión y el resto lo hacemos con plazos fijos precancelables que tienen también liquidez inmediata. Acá pueden ver la rentabilidad del fondo. Este es un fondo que en el último año y medio ha presentado todos los días rentabilidad diaria positivo. ¿Puede rendir negativo? Sí, puede rendir negativo. Si hay por ejemplo, 2018, 2019, ¿se acuerdan que había saltos de tasas muy bruscos en un día? La tasa pasaba del 40 al 60%. Bueno, en esos movimientos bruscos de tasa de interés, algún fondo de estas características puede rendir negativo, pero lo más probable, al ser muy corto, invertir en activos de muy corto plazo, que lo recupere rápidamente. El único evento donde el fondo tuvo una caída importante fue en agosto del 2019, cuando fue el reperfilamiento de las letras. En ese momento el fondo sí invertía en letras del Tesoro, y bueno, el fondo ahí tuvo una caída, la primera vez que tuvo una caída mensual fue del 10%, fue por el reperfilamiento, pero rápidamente lo hemos podido recuperar. Necesitamos de liquidez rápidamente en ese momento, el Banco Central le dio liquidez a los fondos, y bueno, y rápidamente se pudo recuperar, bueno, y a partir de ese momento no invertimos más en letra del Tesoro y, como les decía, ha rendido todos los días positivo. Bueno, esta es la cartera de Delta Ahorro Plus. Acá ya ven que es otro tipo de fondo. Hay bonos soberanos, acá hacemos sintéticos en pesos, es decir, compramos un bono en dólares o dólar link y le vendemos el futuro principalmente bonos dólar link, y le vendemos el futuro de dólar, que es lo que les comentaba antes cuando le hablaba del posicionamiento. Entonces es una alternativa, ya no es capital de trabajo, es y con un horizonte de inversión sugerido de 120 días. Dentro de las alternativas dólar link, nosotros tenemos tres alternativas. Tenemos una que es Delta Moneda, que es nuestro fondo histórico dólar link, tiene más de 8 años de trayectoria en el mercado. Acá invertimos en bonos corporativos dólar link, bonos soberanos dólar link, y hacemos también sintéticos en dólar. Podemos tener un bono en pesos, que puede ser SER o tasa variable o tasa fija, con el futuro de dólar comprado. Siempre el fondo va a estar con cobertura. Entonces el Delta Moneda es como el fondo histórico de Delta en el segmento dólar link, más de 8 años de trayectoria en el mercado. Este fondo siempre ha mantenido la misma estrategia, independientemente de que hubo cepo cambiario o no cepo cambiario, siempre se ha mantenido la misma estrategia, porque tenemos una base de clientes que buscan tener una cierta cobertura contra el tipo de cambio oficial. Es importante remarcar esto: estos fondos le dan al inversor una cierta cobertura, no es una cobertura perfecta, porque los bonos tienen expectativa de mercado y es imposible hoy con las herramientas que hay, que si, por ejemplo, el tipo de cambio hoy se deprecia 1%, que el fondo vaya a rendir 1%. Entonces, lo que se busca con las alternativas dólar link es darle una cierta cobertura en el mediano plazo a los inversores. Entonces, ese es Delta Moneda, que es más dólar link puro. Después tenemos Gestión 9, que el 75% invierte similar a Delta Moneda, una cartera diversificada con bonos corporativos dólar link, bonos soberanos dólar link o sintéticos, y el 25% restante está invertido todo en bonos corporativos en dólares, de muy buena calidad crediticia. Ahí, por ejemplo, hoy tenemos John Deere, tenemos Arcor, son, bueno,
para American Energy son créditos de la mejor calidad crediticia dentro de lo que hay de Argentina. Entonces ese 25% lo hacemos bonos corporativos en dólares y siempre va a estar invertido en ese 25% porque es lo que nos permite la regulación. La regulación de fondo establece que un fondo cuya moneda sea peso no puede invertir más del 25% en instrumentos en dólares. Entonces, ¿cuál es la diferencia en Delta Moneda y Gestión 9? Bueno, Gestión 9 es para el inversor que dice, yo quiero estar lo más dolarizado posible y dentro de lo que permite la regulación, tener lo máximo posible de alguna forma en contado con liquidación. Entonces, esa básicamente la diferencia. Y después está Patrimonio 1, que es una alternativa que hemos relanzado el año pasado, tanto Gestión 9 como Patrimonio 1 se lanzó el año pasado. Lo que busca Patrimonio 1 es tratar de que en el corto plazo tenga una correlación más alta con el tipo de cambio que respecto a Delta Moneda y Gestión 9, porque invierte en bonos en pesos muy cortos, con futuro de dólar muy cortos. Entonces, de esta forma, lo que se busca es que para algún inversor que busca en el más corto plazo tener una correlación más alta con el tipo de cambio, ir a Patrimonio 1. La verdad que ninguna de las alternativas te da una correlación perfecta. Los horizontes de inversión sugeridos en Delta Moneda y Gestión 9 son mínimo 6 meses, inclusive la historia ha demostrado que más de 6 meses para tener una rentabilidad similar a la evolución del tipo de cambio. Y Patrimonio 1, bueno, busca de que, por ejemplo, en el primer trimestre del año, donde bajaron las expectativas devaluatorias, normalmente cuando bajan las expectativas devaluatorias, el fondo rinde menos que la devaluación, y cuando aumentan las expectativas devaluatorias, los fondos de Darling rinden más que la devaluación. Eso es así, porque cuando bajan las expectativas devaluatorias, el mercado no tiene apetito por los instrumentos de Darling, entonces ahí normalmente los fondos o los instrumentos de Darling rinden menos que la devaluación. Cuando aumentan las expectativas devaluatorias, ahí los fondos tienden o los instrumentos de Darling a rendir más que la devaluación. Por eso es importante, alguien que busca una cierta cobertura, estar posicionado antes de que empiecen a aumentar las expectativas evaluatorias, porque una vez que de alguna forma se devalúa, ahí cambian las expectativas evaluatorias, es más probable que el mercado busque otro tipo de alternativas. Entonces, en este sentido, es importante los horizontes de inversión, y Delta Patrimonio 1, de vuelta, busca tener una correlación más positiva con el tipo de cambio en el corto plazo respecto a las dos alternativas que ofrece Delta. Acá pueden ver la cartera de Delta Moneda, que es una cartera diversificada. Lo que estamos haciendo ahora, migrando parte de la cartera que tenemos en sintéticos a bonos corporativos, que vencen final de 2022, principio de 2023. No buscamos que la cartera tenga una duration más allá de 2 años, pero de esta forma posicionarnos en buenos créditos a 2022, 2023, y esto de alguna forma te da mayor posibilidad o probabilidad de capturar una devaluación, ¿no? Porque hoy el bono que vence en noviembre de este año de Darling rinde devaluación más 11. ¿Por qué rinde devaluación más 11? Porque lo más probable es que la devaluación no sea antes de noviembre, entonces el de noviembre rinde dólar más 11, cuando el de abril rinde dólar más 4. Entonces eso de alguna forma el mercado empieza a reflejar en los precios de que la devaluación, una potencial devaluación se puede dar más allá de noviembre. Acá pueden ver la performance del fondo de Darling. Fíjense que hay momentos que la línea celeste, que es el tipo de cambio A3500, que es la cláusula que ajustan los fondos de Darling, está por arriba del fondo, y hay momentos que el fondo está por arriba. Lo importante es que en el mediano plazo tienden a juntarse, y de alguna forma se cumple el objetivo de inversión del fondo, es que darle una cierta cobertura al inversor en el mediano y largo plazo. Fíjense, por ejemplo, en el año 2018 la devaluación fue del 100% y el fondo rindió 74%, 75%. Bueno, ¿qué pasó en el 2018? El riesgo país argentino pasó de 350 puntos básicos a 1000. Entonces, independientemente de que uno estaba posicionado en activos que dan una cierta cobertura, hubo un fuerte deterioro del crédito argentino, y eso se reflejó también en los bonos de Darling. Y 2019 también fue un año desafiante, y fíjense que recién en 2020 el fondo de alguna forma logra superar al tipo de cambio. Entonces, por eso es importante los horizontes de inversión, y como decíamos, mínimo 6 meses, pero normalmente lleva un poco más. Para ir cerrando y pasar a las preguntas, mencionarle que tenemos una estrategia a hacer, que es el Delta Gestión 8. Acá buscamos gestionar activamente la curva CER. Es un fondo que se relanzó en junio del año pasado y ha tenido una excelente performance. Si lo comparan con otra alternativa que busca ganar la inflexión en el mediano plazo,
el fondo consistentemente, como se ve acá, que es el triangulito azul, el fondo de SER de Delta, consistentemente está en los primeros lugares de rentabilidad con respecto a la competencia, para un inversor que busca gestión activa de la curva SER. Y después, por último, para cerrar, también comentarles que tenemos alternativas en dólares. Tenemos un fondo de renta fija argentina en dólares para el que busca gestión activa dentro de las curvas en dólares de Argentina. Y también tenemos una alternativa que invierte en Mercosur más Chile ex Argentina, que es Delta Renta Dólares Plus. Es un fondo que invierte en bonos soberanos y corporativos de Chile, de Brasil, de Paraguay, ex Argentina. Entonces, para alguien que de alguna forma no quiere tener exposición a Argentina, se puede invertir con dólares MEP de Argentina o dólares divisa del exterior. Obviamente que después el rescate es en la misma moneda y jurisdicción de la cual uno hizo la suscripción. Pero bueno, también plantearle que tenemos alternativas para el que busca tener exposición fuera de Argentina en dólares. Y después, bueno, tenemos las alternativas de acciones. Tenemos fondos de acciones Argentina, de gestión activa, con muchos años de track record del mercado y excelente performance. Y también tenemos algún fondo que invierte un 25% en acciones internacionales o en acciones latinoamericanas. Por regulación tenemos que invertir el 75% en Argentina, pero tenemos dos alternativas, que es Delta Latinoamérica y Delta Internacional, que invierten ese 25% que nos permite la regulación en el exterior. Así que con eso cierro y quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, gracias, Sebastián. Le pido a todos los asistentes que quieran hacer una pregunta, si por favor lo pueden escribir ahí en el chat. Yo las voy analizando mientras van llegando. Una curiosidad, más que nada, Fernando, veía en tu presentación, como en casi todas las que he visto, ¿el COVID no llegó a África? Porque en ningún lado aparecen estadísticas de África, no sé, porque si no llegan o por alguna cuestión es como que no hubiera COVID en todo ese continente. No, en realidad creo que es un problema estadístico de cómo se maneja la información. Se escucha por noticias que sí llegó, digamos, y hay problemas también, pero es un tema estadístico, digamos. Lo mismo diría también el caso de China, ¿no? Yo sigo estadísticas de China y en el caso de China se ve, no sé, estadísticas de vuelos de cabotaje, se ve que cayeron fuerte durante la primera ola de pandemia, después se recuperaron y actualmente sin casos se les volvieron a desplomar los vuelos domésticos. Y uno dice, hay algo raro, digamos. Hay algunas inferencias para hacer. Es la información que tenemos disponible. Bien, está bien, está perfecto. Me imaginaba, pero la verdad que es notable porque no aparece prácticamente información en ningún lado. Voy analizando algunas preguntas y voy echando algunas nuestras también. De alguna manera, vos mencionabas diferentes escenarios posibles, ¿sí? Y lo que mencionas es, bueno, para ustedes, y siempre que nos manejamos con probabilidades e incertidumbre, ¿cuáles son los escenarios más probables, o el escenario más probable, digamos, y cuál es un escenario que se podría dar si hay acuerdo con el fondo? Es buenísima la pregunta. A ver, claramente los tres escenarios surgen de la situación que va a enfrentar el país post elecciones. Tiene una necesidad financiera, con lo cual tiene que resolver la situación con el fondo, y esto se resuelve o acuerdo o no acuerdo. Y lo segundo, dada la experiencia reciente de Argentina, es que demuestra que también un acuerdo con el fondo no es la panacea que resuelve todos los problemas ni cerca, digamos. No solamente por las exigencias, sino porque no se entiende que Argentina es un país cuya unidad de cuenta es el dólar, y uno de los requisitos fundamentales para lograr estabilidad económica es la estabilidad cambiaria. Digamos, un esquema de flotación en Argentina no funciona porque la flotación genera incertidumbre y dolarización de portafolio. Si yo tendría que asignar probabilidades, me encantaría que la de mayor probabilidad sea un acuerdo bueno que nos saque de 70 años de frustraciones, pero si tengo que ver la experiencia, la verdad que claramente las mayores probabilidades están entre un no acuerdo o un acuerdo que no resuelva los problemas de Argentina. Bien. Dentro de lo que son por ahí, el medio mixto, ¿no? Para Sebastián y para vos, ¿qué
¿Qué opinan del tema de deuda provincial? Tradicionalmente las deudas provinciales tuvieron reestructuraciones más fuertes que las nacionales y la solvencia de las provincias era peor. No se ha dado ese mismo caso en todo este proceso, digamos, que empezó en 2019. ¿Cómo ven para adelante el tema de la sostenibilidad de las deudas provinciales reestructuradas? Te doy la visión macro, después se va a entrar al mercado. A ver, es cierto que las reestructuraciones fueron diferentes, pero en realidad, digamos, cuando uno ve la situación de las provincias en general, los niveles de endeudamiento son bajísimos, digamos. Claramente hay distintos niveles de provincias. Si uno piensa en Cava, tienen claramente un riesgo crediticio, Córdoba, Neuquén con regalías, digamos, hay provincias claramente que tienen riesgo crediticio diferentes a otros. La verdad que no creo en general que se vea algún problema, porque además los niveles de endeudamiento son bajísimos en el caso de provincias, ¿no? Obviamente también la decisión de política económica nacional impactará en las provincias, y lo que sí se ve en provincias, digamos, todavía no hay tantas estadísticas como para verlo, pero que la pandemia le pegó, pero le pegó mucho menos que al gobierno nacional, porque en realidad el que se hizo cargo de gran parte de los gastos en la provincia fue a parar el déficit nacional. Entonces no se ve ni siquiera un gran deterioro en provincia, ¿no? Sebastián, perdón. Sí, bueno, nosotros tenemos de hecho un fondo que se llama Delta Federal que invierte en bonos provinciales, es un fondo que tiene muchos años en el mercado y puntualmente creemos que actualmente se están dando algunas oportunidades, como comentaba Fernando, después de algunas reestructuraciones, se están presentando algunas oportunidades en bonos provinciales. Obviamente que nosotros hacemos mucho foco en la calidad crediticia y solamente en provincias donde nos sentimos cómodos con bueno, el carácter de la provincia y también con el track record crediticio de esa provincia, pero puntualmente nos parece atractivo los bonos de Córdoba, puntualmente 2029, están rindiendo aproximadamente 15% y nos parece que es algo que nosotros estamos tomando posicionamiento algo en carteras que tenemos de gestión activa. Así que sí, vemos oportunidades y esas oportunidades las vamos tomando principalmente en los fondos que nos permite tomar esa gestión activa o puntualmente en los fondos Delta Federal. El tema que, bueno, como les comentaba anteriormente, los fondos cuya moneda es el peso solamente podemos invertir 25% en dólares. Entonces, por ejemplo, este posicionamiento en Córdoba 29 que nos parece atractivo, solamente en Delta Federal podemos invertir hasta un 25%. Pero sí vemos oportunidades y nos parece atractivo para tomar posicionamiento de vuelta en las provincias donde nos sentimos cómodos. Bien, perfecto. Voy de alguna pregunta de afuera para adentro, porque, como bien dijiste, Fernando, probablemente el escenario internacional condicione también algunas cuestiones que vayan a pasar acá. Hiciste clara mención al tema despertar de algo que hace mucho no se veía y que de hecho los bancos centrales bregaban por lograr que la inflación, o sea, el objetivo es el 2%, en países como Japón era casi una ilusión, en Europa venía muy complejo y en Estados Unidos, si bien no tan lejos, tampoco se alcanzaba. Bueno, hoy parecería que el problema es otro. Hay distintas visiones. La Fed sostiene que esto es transitorio, hay otros economistas, Larry Summers, por ejemplo, que es de origen demócrata, o sea, no se puede tildar de la oposición, digamos, está despertando la atención. Vos mencionaste que con la economía andando a esta velocidad, estos nuevos paquetes fiscales de Biden lucen por ahí un poco desproporcionados. ¿Qué ves desde el lado macro ahí el riesgo y desde el lado de inversión? Porque bueno, para los mercados accionarios, vos también los mostrabas, han subido muchísimo, fruto por ahí de esa situación puntual de exceso de ahorro que se dio, con lo cual las valuaciones baratas no están, pero a la vez la tasa de interés no existe. O sea, vos querés hacer una colocación de tasa, digamos, con un riesgo investment grade y está fuertemente por debajo de la inflación proyectada. ¿Cómo equilibras un escenario y el otro? ¿Dónde hoy ves el riesgo y en qué te posicionaría, digamos, del lado de asset allocation para cubrirte de esa situación? A ver, el análisis, sí, está muy bueno el análisis. A ver, lo primero que hay que tener en claro es que el año pasado la situación de pandemia obligó a todo el mundo a hacer paquetes fiscales expansivos
en el momento que tenías una implosión económica y te caía la recaudación. Entonces todo el mundo se fue a situaciones de déficit fiscal extraordinarios. En ese momento era absolutamente necesario. Ahora, en aquel momento, nosotros del estudio planteábamos, eso no es inflacionario. ¿Por qué? Porque los fiscos están tratando de compensar solo marginalmente la caída del ingreso por actividad económica. Entonces, en realidad eso era deflacionario y fue deflacionario. Ahora, en aquel momento planteamos la incertidumbre respecto al futuro, porque dijimos, en la medida que esto se vaya recuperando, todo este poder de compra que se inyectó en la economía va a haber que absorberlo, esterilizarlo, porque si la economía se recupera, todos estos recursos no son necesarios. Y ahora estamos en ese momento, fundamentalmente en Estados Unidos, un poco por detrás en Europa, pero también se empieza a ver en economías emergentes, en China, en otros lugares, donde empieza a haber presiones inflacionarias. Yo creo que cuando uno ve puntualmente el caso de Estados Unidos, para tener una idea del orden de magnitud, Trump en abril del año pasado, cuando la economía caía a un ritmo anualizado del 30%, que no sabíamos si el mundo iba a sobrevivir a la pandemia, que se decía Estados Unidos va a llevar 5 años la recuperación, y era todo, digamos, un escenario apocalíptico, hizo un paquete de 2 billones de dólares. ¿Sí? Biden, en marzo de este año, con la economía creciendo al 6%, con el desempleo en 6%, hizo otro paquete de 2 billones de dólares. Bueno, no tiene ninguna lógica. Y no solamente eso, sino que ahora quieren aprobar un paquete de infraestructura, que creo que Estados Unidos necesita modernizar su infraestructura, pero quiere gastar otros 2 billones de dólares adicionales. Digamos, y uno lo que ve es que la economía americana ya está yendo a un ritmo arriba del 6%, donde su potencial es un potencial, digamos, cuando uno ve a cuánto le crece la capacidad productiva, el empleo, la inversión y la productividad, la economía americana no puede crecer a más del 2%. Entonces, definitivamente, esto no es sostenible. La pregunta es, ¿cuánto margen queda? ¿Cuánto tiempo queda para llegar a ese límite? Y lo segundo es si la Fed va a prever un escenario inflacionario o si la Fed lo va a correr desde atrás. Si uno ve la política americana, bueno, la política americana parece que tiene sesgos populistas igual que lo que vemos en todo el mundo, digamos. Entonces, esa es la principal preocupación. Respecto de precios de activos, a ver, definitivamente cuando yo tengo que explicar precios de activos, las bolsas volvieron al nivel pre-pandemia en agosto del año pasado. Y desde agosto del año pasado hasta ahora no pararon de subir. Y cuando uno ve los price earnings de las compañías, los price earnings son extraordinarios. Es cierto que tocaron máximos a fin del año pasado y que a partir de ahí tuvieron algún ajuste, pero siguen en niveles históricamente elevados. Ahora, ¿eso por qué se da? Por exceso de ahorro y por lo que dijiste vos, Aníbal, por tasas de interés extremadamente bajas. Ahora, cuando no haya más exceso de ahorro, yo paro los paquetes fiscales y ya no estoy poniendo nuevo flujo. Ya vamos a ir a un ritmo de crecimiento, suponiendo que no hay nuevos paquetes fiscales, ¿no? Si seguimos inyectando liquidez, bueno, esto va a ir más rápido a inflación. Pero suponiendo que no haya nuevos paquetes fiscales, el ahorro va a ser más bajo, con lo cual la canalización a activo financiero va a ser más bajo. Ahora, indefectiblemente, esto tiene que ir a un escenario más temprano o más tarde, a un escenario de tasas más altas, lo cual te va a impactar en los price earnings. ¿Por qué tiene que ir a escenarios de tasa más alta? Porque hoy la tasa de 10 años en Estados Unidos es una tasa del 1,5%. Si suponemos que en realidad Estados Unidos no tiene problemas inflacionarios, estaríamos diciendo que tendría una inflación de 2% a mediano plazo, con lo cual está en una tasa real negativa. Y en realidad Estados Unidos debería tener un nivel de tasa real positivo más o menos de 1 punto del producto. ¿Qué estamos diciendo? Que la tasa de 10 años de un escenario de normalidad en Estados Unidos debería ser por lo menos 3%, que es el doble de la tasa actual. Uno diría, bueno, son solamente 150 puntos básicos. Sí, pero ojo, es el doble de tasa, ¿no? Entonces, algún impacto en price earning tiene. ¿Esto quiere decir que pasado mañana va a haber un ajuste de los mercados? No, pero claramente estamos en un escenario complicado donde muchas de las variables macro dan indicios de agotamiento en la economía americana, de presiones inflacionarias, y la Fed sostiene que es algo transitorio. A ver,
Es cierto que hay componentes transitorios. Ahora, cuando yo veo que el consumo está en un récord histórico y que la gente parte del ahorro extraordinario que tuvo el último año lo está destinando a vivir la vida, bueno, eso no parece que sea tan, digamos, parece algo más permanente que transitorio, ¿no? No lo voy a hacer mucho más largo, tenemos algunas preguntas, pero por ahí para tratar de hacer una síntesis de la parte internacional, ya lo hiciste muy bien. Hoy en la Argentina también vivimos una situación de estas calmas que, que suelen ser transitorias más que permanentes, donde del dólar contado con liquidación después de un máximo el año pasado, por diferentes motivos, vos mostraste muy bien lo que fue el nivel de déficit y la financiación de emisión monetaria, después un ajuste, vía más el aumento de ingresos, pero un nivel de gasto más moderado, digamos, que fue llevando silenciosamente el amigo Guzmán, pero como eso también impactó en una serie de cosas que vienen, ¿sí? Si tuviéramos que pensar de acá, creo que posiblemente tenemos dos periodos, ¿no? Hasta noviembre, que son las elecciones, o quizás un par de semanas antes, con posterioridad, y también esto va un poco para la visión de Delta, Sebastián, es, si definiéramos por ahí monedas que tiene la Argentina, dólar, dólar link, peso, dólares de verdad, porque, digamos, creo que los pesos son una cosa, la inflación, comunidad indexada, como se diría en Uruguay, es otra, el dólar oficial, la primera criptomoneda del mundo probablemente, pues hace rato que venimos con ese tipo de disquisiciones en Argentina, y el dólar de verdad es otra. ¿Dónde hoy un ahorrista decís, che, dado este escenario y las inconsistencias que se ven, y siempre sabiendo que hay incertidumbre y probabilidades, ¿dónde debería hacer un poco más de foco, a pesar de que por ahí se muestre cierta calma cambiaria, y cómo se protege de lo que puede pasar en los próximos meses? De nuevo, doy el escenario macro y lo dejo después a Seba, que es el especialista. A ver, yo creo, estoy de acuerdo, Aníbal, digamos, yo desde hace rato vengo diciendo, este año termina el día de las elecciones. Entonces, si uno piensa hasta las elecciones un escenario, después veremos cuál es el otro. Hasta las elecciones, digamos, a ver, yo lo primero, en octubre del año pasado creo que cambió el escenario económico. Hasta octubre teníamos un gobierno que apoyaba estatizaciones de empresas, apoyaba toma de tierra, un ministro de Economía que no entendía por qué había que bajar el déficit fiscal o ajustar el gasto, y todo eso nos llevó a un octubre nefasto, y a partir de ahí cambió la política económica. Y creo que ese cambio en la política económica perdura, pero cada vez la presión de la política verdadera es mayor, y creo que dado que de alguna forma se están jugando la mayoría en la Cámara de Diputados y no la tienen asegurada, yo creo que van a estar dispuestos a aflojar la prudencia fiscal que existió hasta ahora. Dicho esto, yo creo que el escenario hasta las elecciones va a ser uno de absoluto control del tipo de cambio oficial, que el Banco Central tiene reservas propias para hacerlo, y ya hasta octubre del año pasado las reservas netas eran negativas, lo cual quiere decir que recurrió el Banco Central a reservas no propias para controlar el tipo de cambio oficial. Entonces, con propias o no propias, hasta las elecciones el tipo de cambio oficial lo va a tener controlado. La inflación va a venir por arriba de la depreciación de ese tipo de cambio oficial. Entonces yo creo que ahí estoy hablando de algo ya. Lo tercero es que el escenario postelectoral, si lo juntamos con los tres escenarios posibles postelecciones, y yo digo, puede ser, la mayor probabilidad está en la combinación de no acuerdo o un acuerdo malo. Después en algún momento yo creo que la dolarización, a ver, siempre en los años electorales hay dolarización de portafolio en Argentina. Creo que la incertidumbre post elecciones en esta particularmente es muy grande en Argentina, con lo cual creo que en algún momento una dolarización de portafolio habría que hacer. Y ahí está el timing entre cuánto me juego a inflación con un tipo de cambio oficial, e incluso un contado con liqui, que el Banco Central yo creo que va a tender a controlarlo, con mayor dificultad más cerca de las elecciones, y cuándo dolarizar el portafolio, digamos. Ese es el secreto de todo, ¿no?
pero creo que uno debería plantear un escenario de que voy haciendo inflación de corto y en algún momento pensaría en cómo se hace para cubrir esos ahorros. Gracias. Bueno, sí, volviendo a la primera pregunta, algo que me olvidé de comentar de la deuda provincial, ahí preferimos la ley New York, ¿no? Deuda provincial, ley New York, que es un detalle que me olvidé de decir. Respecto al posicionamiento, bueno, primero ahí depende también, ¿no?, del objetivo de cada cliente o cada inversor tiene sus propios objetivos y sus propios pasivos atados a diferentes ajustes, ¿no? Entonces siempre, por eso hoy presentamos diferentes alternativas para el que busca cobertura contra el tipo de cambio oficial, para el que busca SER o el que busca cash management. Entonces ahí depende de cada inversor. Pero en términos generales, ayer se vio claramente que cuando la inflación fue menor a lo que esperaba el mercado, bueno, como les comentaba antes, la parte SER más larga tuvo un ajuste, pero llamativamente durante el día hubo un repunte del contado con liquidación que a último momento el Banco Central salió a bajarlo, ¿no? Pero hubo ya apenas los datos de inflación fueron menor a lo esperada, hubo una reacción a aumento del contado con liquidación, ¿no?, que puede ser como un anticipo de lo que puede venir hacia adelante a medida que nos acerquemos a las elecciones, como decía Fernando, que el inversor tiende a dolarizar portafolios. Nosotros, ahí cuando muchos clientes dicen, tengo pesos, bueno, ¿qué me conviene? ¿De dólar link o SER? Es una pregunta que nos hacen frecuentemente, porque hay clientes o inversores que no pueden dolarizar la cartera y tienen que invertir con pesos. Bueno, puede ser que de corto plazo, porque las expectativas devaluatorias continúan bajas de muy corto plazo, por lo menos hasta noviembre, que el SER sea ganador. Pero ahora, para un cliente que está mirando un horizonte de inversión más largo, mismo cuando uno compara bonos que ajustan por SER o por inflación a un año, a la semana pasada estaban empatados, después la curva dólar link sufrió un poco, pero más o menos lo que está viendo el mercado, que en plazos de un año mayor, bueno, es empatado, no estar posicionado en SER o dólar link. Quiere decir que en algún momento post elecciones el ritmo devaluatorio tendría que aumentar, ¿no? Y no en los niveles que estamos viendo en los últimos meses o en los últimos 2 meses de 1,3% de evaluación mensual. Entonces, en este sentido, creemos que para alguien que esté mirando un posicionamiento más largo, de vuelta, y necesite cobertura contra el tipo de cambio oficial, posicionarse hoy y entrar a bonos dólar link con un horizonte de inversión de más de un año, no lo vemos mal, ¿no? Y después, con respecto al contado con liquidación, como decía, nosotros en las carteras, en pesos solamente podemos invertir un 25%, pero creemos que, bueno, también lo vemos bien estar dolarizado vía contado con liquidación. Nosotros analizamos todas las variables desde el análisis fundamental y desde el análisis técnico. No lo tengo acá, si no se lo mostraría, pero cuando uno analiza técnicamente el contado con liquidación, ve una escalera, ¿no? Como que hay una lateralización y pega un salto, lateralización y pega un salto. Y ahora estamos en esa lateralización, pero seguramente que si vamos a tener un segundo semestre mucho más desafiante, porque la liquidación de cosecha va a ser inferior, y sabemos que el segundo semestre siempre es más desafiante por la coyuntura de Argentina y más próxima a las elecciones. Seguramente que el contado con liquidación o el dólar va a mostrar un poco más de volatilidad, ¿no?, en ese sentido. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias Fernando, muchas gracias Sebastián, muchísimas gracias Delta Asset Management por la oportunidad de tenernos hoy en este desayuno virtual, como nos olvida la pandemia. Ya esperamos que de acá a un tiempo lo podemos recibir personalmente y repetir la experiencia. Y nuevamente a los asistentes que nos acompañaron hoy, también agradecerles su presencia. Cecilia nos va a mandar seguramente la presentación que se las haremos llegar a todos, y los comprometemos a repetir la experiencia, como les decía antes, de a continuo. Nuevamente, no sé si querés mencionar algo, Cecilia. No, bueno, gracias a todos, gracias Fernando, Sebastián, y obviamente gracias a ustedes y a los participantes. Así que nuevamente estaremos haciendo este tipo de encuentros. Dale. Un placer para nosotros. Hasta la próxima, entonces, nos vemos. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Gracias.